Bien, y tal como lo hemos anunciado, ya se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Panorama, en Panamericana Televisión, el presidente de la República, Martín Vizcarra. Presidente, muy buenas noches. Agradezco en verdad esa predisposición suya a querer aclarar muchas de las cosas que se han dado a conocer el día de hoy y también algunos durante esta semana. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Hace una semana, como indiqué, íbamos a dar ya entrevistas a medios de comunicación, ¿no? Claro. Y siempre, como lo hemos hecho con anterioridad, porque en toda la época de la pandemia dábamos conferencia de prensa con preguntas de los medios, ¿no? Pero no en directo. La semana pasada empezamos y ahora continuamos y siempre son importantes las preguntas y repreguntas, ¿no es cierto? Así que te agradezco la invitación. Bueno, vamos a lo que se ha conocido el día de hoy y un expediente también al que Panorama tuvo acceso, ¿no? Y es que un aspirante a colaborador eficaz asegura que a usted se le entregó en dos partes más de 1 millón de soles, ¿no es cierto? Y esto además ocurrió primero una reunión en las oficinas de Obrainsa en la que se hace la solicitud de este pago y luego a ese mismo lugar se retorna luego para el cobro de estas dos cuotas. Usted conoce a los hermanos Tejeda, ¿no es cierto? Sí, los conozco, pero no tengo ninguna relación de amistad con ellos. Fueron socios suyos, ¿no es cierto? Una vez en un contrato en Arequipa trabajamos. Eso lo voy a explicar a continuación, pero lo que yo quiero es empezar la entrevista rechazando así categóricamente lo que ha manifestado este colega. 2018 aspirando, ¿no? Y obviamente, como no tiene ninguna prueba, por eso no se lo reconoce como colaborador, porque una vez que dé pruebas de lo dicho, recién podría ser calificado como colaborador. 2 años, según lo que manifiesta el propio Ministerio Público, está de aspirante colaborador. Ahora, sobre ese punto, como para no ir dejando cabos sueltos, es cierto que hace 2 años presentó, pero en el camino se fue cayendo. Hubo incluso una época en la que estuvo considerado prófugo y este en verdad es un nuevo proceso. ¿No es cierto? Entonces, un nuevo proceso en el que pues tendría que estar aportando algo que realmente sea significativo. Está bien, sí, pero digo, o sea, rechazo categóricamente. Yo realmente creo que en toda mi vida nunca he estado tan indignado como estoy ahora. Desde muy temprano en la mañana, cuando tomé nota e información del titular del Diario del Comercio, ¿no? ¿Y qué tal si empezamos por los hechos uno a uno? Porque eso es lo más importante. ¿Alguna vez ha estado usted en las oficinas de Obrainsa, especialmente en esas fechas en las que se relata esto, ¿no es cierto? En el año 2013, ¿no es cierto? Que es cuando se supone que ocurre. ¿Ha estado usted ahí en reuniones con el señor Tejeda? He estado en reuniones de carácter técnico cuando ya la obra fue adjudicada, ¿no? O sea, cuando ya la obra fue adjudicada, ha habido reuniones de carácter técnico. Esta obra es sumamente importante para la región Moquegua. Para que tengan una idea, la obra, la irrigación Lomas de Hilo, es equivalente al proyecto Majes en Arequipa, o es equivalente al proyecto Chaymochic en La Libertad. O sea, es de esa magnitud de importancia. Mi cargo de presidente regional, ahora gobernador regional de Moquegua, fue de 4 años. 2011, 12, 13 y 14. Y esa fue una de las prioridades para que llevar adelante este proyecto. Pero digamos, y apuntando directamente a lo que dice este aspirante a colaborador eficaz, hay una llamada entre el 3 y 4 de noviembre. Ahí le preguntan respecto a este proyecto que se tenía que hacer y que estaba en un proceso de licitación. Usted acude a la reunión el 4 o 5 de noviembre. A esa reunión puntualmente me estaba refiriendo. ¿Acude entre el 4 y 5 de noviembre a las oficinas de Obrainsa en San Isidro? En esta oportunidad no. No, esas fechas no. En esa oportunidad no. Estaba en Lima. Mire, yo soy gobernador regional de Moquegua en esa oportunidad. Entonces podía viajar a Lima como hacen todos los gobernadores, ¿no? Entonces, pero en esa fecha, en esa oportunidad, no tuve ninguna reunión en absoluto. Porque, miren, es que lo que hay que dejar claro aquí es que el proceso de licitación de este proyecto lo llevó a cabo la Oficina de Proyectos de Naciones Unidas. O sea, lo hizo UNOPS. Y usted tiene que consultar con el propio UNOPS para ver cómo lleva adelante estos procesos. Pero por eso le explico cuál sería el punto y por eso el tema tan importante respecto a la fecha. Porque en esa llamada usted acude. ¿Por qué? Porque precisamente hay una preocupación en Obrainsa porque ellos estaban proponiendo 86 millones, ¿no es cierto? Pero no había el valor referencial. Era una licitación en la que no había valor referencial. Y UNOPS les dice,
están muy altos, pero se quedan pensando, ¿y cuál es la cifra adecuada, la precisa? Y es ahí que lo llaman, usted se ofrece, de acuerdo a este, ¿no? Acude y ahí otorga la cifra. Al dar la cifra, eso es lo que está en tela de juicio. El billón es porque usted les da la cifra, No. dice 81 millones, y entonces con estos 81 ya pues cualquier proceso lo pasaba. Pero la misma información que acabo de estar viendo en la antesala de su reportaje dice que el proyecto Pasto Grande tenía para esa obra 90 millones. Así es, porque no es solamente eso. Por eso, 90 millones. O sea, ¿qué sentido tendría decir que baje cuando tenía 90 millones? Porque Pero mira, porque son 3 etapas. Uno es para ingeniería, otro es para la obra, otro es para supervisión. El orden podría ser distinto. Sí. Entonces, para la obra se habría asignado solamente esos 81. Los restantes tenían que ser para la supervisión y para lo que era ingeniería. no, Entonces, esa era la cifra clave. No, es que ¿No? UNOPS tiene completa reserva de todo el proceso. Puede preguntar. Aquí, esta pregunta, quien tiene que responder es UNOPS. O sea, la Oficina de Proyecto de Naciones Unidas, UNOPS. Ellos son los que llevan todo el proceso y lo mantienen en absoluta reserva hasta que finalmente te dicen cuál es el ganador. Nosotros, y puede consultar con UNOPS, en este o en cualquier proceso, no tenemos acceso a la información. ¿Y por qué lo hicimos así? Precisamente por la transparencia que queríamos. Recuerde usted que el año 2013 ya era el tercer año de nuestro gobierno. Entonces nosotros podíamos y tenían la potestad de hacer una licitación siguiendo... Claro, pero había otro paso importante, según señala precisamente este señor, y lo que el relato. Es cierto que la cifra era importante, usted me dice que no tanto, pero en todo caso queda ahí. Pero además, en parte de ese testimonio dicen, porque además, una vez que UNOPS termina con el proceso, se lo hace conocer al gobierno regional, y el gobierno regional puede vetar o no puede vetar. Entonces, parte del paquete sería darte el dato y al mismo tiempo no vetarlo, no ponerle obstáculos. No. Por eso era ese momento. Claro, finalmente puede perder la prioridad de ese proyecto, puede haber... Se había hecho la gestión el primer año para dar la viabilidad del proyecto, el 2011. El 2012 se hace el expediente técnico. El 2013 se hace la gestión para solicitar recursos, como hace cualquier gobierno regional ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Y asignan los recursos. Entonces teníamos viabilidad en el año 2013 y para eso, en vez de hacer la licitación nosotros, por una decisión del Consejo Regional, es que se termina que lo haga uno. Ahora, yo entiendo que en el caso suyo, digamos, apuesta por ese tipo de modalidades. Quien determina es el Consejo Regional. Periodísticamente se ha mostrado en reiteradas oportunidades que se haga bajo UNOPS no garantiza absolutamente nada. Y Contraloría ha mostrado en diversas oportunidades... con UNOPS para que vean... No, por eso. En Cusco, en caso mismo Lavajato, el Hospital Lorena, UNOPS, en Ancash, la cantidad de veces que ha estado UNOPS, OIE, y eso no ha garantizado para nada la transparencia. Pero esos, los problemas que se dan en estos proyectos, como por ejemplo Lorena, que lo conocemos perfectamente, son por las adendas. O sea, no es por el contrato, no es por la limpieza del proceso, son por las adendas. Para no salirnos en todo caso el tema, pero en el caso de Ancash, porque nosotros hemos estado... No, es que por eso... Punto, entonces, para empezar, usted no estuvo entonces, no estuvo en la reunión y por tanto no habría dado la cifra. Ese es el tema 1. Y no puedo dar la cifra porque no la conozco. La cifra es solamente la maneja UNOPS de manera reservada hasta que concluye todo el proceso. Ahora, el punto más comprometedor, el punto más serio, más grave para muchos, ni siquiera es esto, a pesar de que muchos juristas incluso dicen la cantidad de datos, detalles, la ruta del dinero, los cheques que se han entregado, los procesos con los que se manejaba Obrainsa, es un tema. El segundo tema es el más delicado, la avioneta, presidente. Y en el tema de la avioneta hay correos suyos. Sí, ¿no por es supuesto. Pero ¿no le preocupan estos correos? En absoluto, porque eso es completamente transparente. ¿Qué es transparente? ¿Que le pidan a una empresa privada que le pague un vuelo? ¿Eso es transparente? Mire, usted sabe que ahora hay el concepto de responsabilidad social empresarial. Cuando uno trabaja, una empresa, en cualquier obra, yo he sido contratista antes de ser el gobernador regional. Entonces, uno se involucra con el desarrollo del entorno que trabaja esa empresa. Si no, el proyecto Quellaveco en Moquegua. Yo he participado, justo siendo gobernador regional, en la mesa de diálogo. Y finalmente, el acuerdo que hemos logrado con
Anglo American, que va a llevar a cabo el proyecto Quellaveco, es que ellos van a hacer la mina de Quellaveco, sí, pero adicionalmente van a dar 1.000 millones de soles para el desarrollo de Moquegua, que lo está trabajando a través... Me parece válido. Ya, perfecto. El tema de desarrollo de Moquegua, ¿qué aporta llevar congresistas o en funcionarios bolivianos en medio de la firma de una licitación que acaba de ganar esta empresa? Le explico. Esta obra es precisamente para desarrollar las lomas de hilo, con una visión de agroexportación. O sea, la obra que estamos haciendo de este proceso que llevó uno era producir ampliación de frontera agrícola con productos de agroexportación. ¿Y por dónde se los exporta? Por el puerto. El gobierno boliviano, de varios años atrás, tenía interés en el puerto de Hilo, porque la carga de salida e ingreso de Bolivia van por puertos chilenos. Es por Arica y por Iquique. Y entonces ellos tenían, yo como gobernador regional, invito al gobierno de Bolivia para que use el puerto de Hilo. Y ellos lo que manifiestan, déjeme terminar, por favor. Disculpe, lo que dicen es de que Hilo no tiene la capacidad logística para recibir la carga. Yo le digo, Hilo es más grande que Arica. Te invito para que venga. Y entonces el ministro de Economía, Luis Arce, con la ministra de Planificación, Viviana Caro, que luego ha sido representante del BID aquí en el Perú, vinieron a ver las características del puerto de Hilo para usar su terminal y poder enlazar con el proyecto Lomas de Hilo. O sea, había una relación directa. ¿Tiene usted correos que hablen, que acrediten que ese era el tipo de relación que se está manejando? Por supuesto. Porque, y le pregunto por qué, y sería bueno que en algún momento podamos hacer, porque si uno lee estos correos, lo que en todo caso uno entiende es que eso está ausente, y la preocupación mayor de usted es cuánto va a ser la cotización del tamaño del avión, pero además dejando claro que quienes lo van a pagar son ellos. Y están hablando de su correo, presidencia, en primer caso, región Moquegua, y en el segundo, usted dice, agradeceré la ayuda, la lista, ¿no es cierto? Y en el otro sí es personalmente, el correo mvizcarra@regionmoquegua.com. Región Moquegua, es institucional. O sea, todos los correos son institucionales. Presidente, a lo que yo voy es, hay una empresa que ha estado, acaba de competir y acaba de ganar una buena pro, porque gana la buena pro el 25 de noviembre. Una semana después, el 2 de diciembre, pide la avioneta y luego firma un contrato el 6. ¿Cómo alguien que está esperando firmar un contrato le va a decir que no? O sea, no es una presión eso. Digo, solo me falta la firma, si no le doy este vuelo de 35.000, no me firman el contrato, la buena pro. No es para particulares, no es para personas de mi entorno, es funcionarios de Bolivia que vienen a evaluar el puerto de Hilo para usarlo. Y justo engarza perfectamente con el proyecto de desarrollo agrícola de las lomas. Y eso da sus frutos, porque a partir de ese momento, los funcionarios de Bolivia, al constatar las características del puerto de Hilo, progresiva y gradualmente, han mejorado su carga hacia Hilo, han aumentado su carga hacia Hilo, lo que nos ha obligado ahora a invertir en el puerto de Enapo en Hilo. Actualmente el gobierno está invirtiendo en el puerto porque cada vez hay más demanda. Entonces, tiene una relación. Es como, por ejemplo, una empresa está haciendo una carretera y pasa por una población, ahora en épocas de pandemia, que falta balones de oxígeno. El motivo el objeto de la carretera es uno, de la empresa es uno, pero dentro del concepto de responsabilidad social aportan balones de oxígeno. Pero el momento no le parece inadecuado. No. El momento en medio de ganaste buena pro, te tengo que firmar este contrato. En medio de eso no le parece inapropiado pedirle a ellos. Con total transparencia. Y finalmente. Porque lo hice por los correos que recién han salido a la luz. digamos recién. Pero esos son correos institucionales. ¿En Moquegua lo sabían? Por supuesto que sí. Que usted había pedido un avión que lo fletaron por 35.000 soles. Lo sabía el Consejo Regional, lo sabían las autoridades de Hilo. Ahí en la foto que presentan están las autoridades de Hilo, el presidente de la Sofra. No se arrepiente de esto. No se arrepiente de esto. Eso es absolutamente transparente y es parte de la responsabilidad social de la empresa para el entorno donde va a ser el proyecto. Y precisamente tiene una relación directa. Otras empresas que también han ganado licitaciones, ¿también se les ha pedido favores de esta naturaleza? Claro, usted me dice vinculados a la responsabilidad social. Por supuesto. Pero es importante saber, porque en aras de esa transparencia de la que estamos conversando, sería importante saber a cuántas empresas más se les ha pedido cotizaciones, pagos como esto, transparentemente. Sobre este tema,
Está o ahí con otros, todo, u por otros. eso, de todas las empresas. diga, de toda la avioneta que fue con funcionarios, incluso Luis Arce, ministro de Economía en esa época, es actualmente uno de los candidatos para las elecciones próximas en Bolivia. Es una persona que tiene toda una vida dentro de la administración pública, una persona muy reconocida y que vino. Y en función de constatar la capacidad logística del puerto de Hilo, comenzó a derivar parte de la carga boliviana de Chile hacia el Perú. Entonces, esto ha canalizado y tiene sus resultados concretos en beneficio de la región. Claro. Ahora, hay una parte que sí me está sacando dudas respecto a lo que usted me señala de UNOPS. ¿Cómo UNOPS va a poner el monto de lo que tiene que ver la obra si es el gobierno regional el que tiene que decirle, oye, mira, haz una licitación, pero yo dispongo de 91, y dispongo de 91 porque 81 va para acá, 7 para acá, 1 para allá? Entonces, ¿cómo no podría fijar esos montos, presidente? A ver, ilústrame, por favor. Mire, nosotros lo que le damos a UNOPS es el expediente técnico. Con los montos. Con los montos referenciales, todo. UNOPS, ya una vez que tiene el expediente técnico y tiene el encargo del gobierno regional a través del Consejo Regional para hacer este proceso, ellos hacen su propio estudio de mercado y ellos determinan una obra de esa magnitud, de esa complejidad, cuál es el costo. Entonces, ellos tienen sus rangos. Y entonces, si los postores salen de rango, recomiendan declarar desierta. Si los postores están dentro del rango que UNOPS determina con toda la información técnica que se le da, ellos determinan. Son ellos los que determinan. Pero el monto no lo tiene que fijar, en este caso el proyecto. Nosotros le damos con el monto referencial. Es la entidad, por eso. Sí, le damos con el monto referencial, pero es UNOPS quien hace el estudio de mercado y determina el rango. Por eso, entonces usted sí sabía, pues. No el sabíamos. Referencial. El monto referencial, pero eso no tiene relación con el costo de mercado que determina UNOPS. ¿No? Y eso, como le digo... Bueno, no va a ser difícil de probar y lo tienen que saber todos los presidentes regionales, que nos puedan estar escuchando para tener claro si esto puede ver se ajusta directamente con UNOPS, puede aclarar esos conceptos y esos detalles. Y en ese año, 2014, cuando ya se lleva a cabo el proceso de construcción de este proyecto, se llevó y se avanzó cerca del 80% de ese proyecto sin ningún problema, sin ninguna novedad. Pero después tuvo un montón de demoras, ¿no? Sí, pero nosotros en el año 2014, que fue mi último año de gestión, se dejó bastante avanzado. Luego, a partir del 2015, 2016, ya yo fuera del gobierno regional, se tramitaron algunas adendas que desconozco. Eso no quita que eran sus socios, ¿no? Sus ex socios. Eran sus ex socios participando en una licitación. ¿Eso también no le preocupa como un tema de conflicto de intereses? Desde el año 90, yo participaba en una empresa familiar de construcción. Hemos estado 20 años en el sur, en Moquegua, Arequipa, Tacna, en el sur. Y todas estas obras nosotros postulábamos como empresa de construcción cuando era mediana, pequeña. Cuando había una obra ya de magnitud grande, venían empresas de magnitud y alcance nacional, y eran las que iban. Y entonces siempre se requiere de que esas empresas grandes tengan el contacto y la relación con una empresa local. Lo ocurre lo mismo si es en Tumbes, si es en Piura, todo. Escuchamos eso en el caso de Odebrecht también, ¿no? Entonces, justo cuando fueron, en una oportunidad para hacer una represa, nos convocaron. No conocíamos nosotros a la empresa Obraíza como empresa de construcción. Nos convocaron. ¿Tienen equipo de movimiento de tierra? Sí tenemos equipo de movimiento de tierra. ¿Pueden participar? Sí podemos participar. Participamos en esa obra, se terminó y se rompió y terminó la relación... En el 2009, entiendo. El 2003. 2004, claro. 2003. La obra. 2003. ¿Sí? Y ahí, ya no, porque leí en alguna parte que hasta el 2009, digamos, en registros públicos continuaba todavía. Y terminó, ¿no? Como cuando se hizo la ampliación de la fundición de Hilo. Llegaron todas las empresas grandes del Perú a hacer esa enorme obra. Y nos buscaban y decían... Le pregunto además esto, ¿por qué? Porque por un lado, el ex socio termina ganando eso, el ex socio... según este señor aspirante a colaborador, le dio la cifra y todo, pero además también, siendo usted ya ministro de Transportes y Comunicaciones, algunas publicaciones señalan que el 30% de todo lo que era el presupuesto de Provías terminó ganándolo de alguna manera Obrainsa. Obrainsa en distintos consorcios, pero el 30% de Provías no es poca cosa, ¿no es cierto? Mire, tengo aquí, felizmente que tengo toda la información acá. Esta es información reciente durante el gobierno.
¿Quién denunció el Club de Construcción? Usted, Yo lo denuncié. recuerdo claramente. Se sí. recuerda claramente. ¿Y quién neutralizó todo el arreglo entre las empresas para tener una sobreutilidad en las obras del Estado? Yo como ministro de Transporte. Yo cuando entro en agosto del 2016 en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski como ministro de Transportes, comienzo a hacer una revisión hacia atrás y veo que los últimos 20 contratos, o sea, no digo 1, 2, 3, los últimos 20 contratos se habían adjudicado al 108%. Es decir, el Ministerio de Transporte decía esta obra cuesta 100 y se adjudicaba 108.5, 108.6, todos arriba de 108, todos. Extraño, ¿no? O sea, todos 8% más. Desde ese momento, ni un contrato, a partir de ese momento, ha pasado el 100%. Ni un contrato. Y hoy día, precisamente... Sí, es cierto, pegamos, pero ya, No, que los gane el ex socio, mi pregunta va por ahí, porque imagino es que eso es no lo que se pregunta de la gente en sus casas. ¿Por qué el ex socio no gana? O sea, 30% viene de la gestión anterior, no de nuestra gestión. Son contratos... No es que empiezan en la gestión anterior y terminan otorgándoles la buena pro cuando usted es ministro. En la gestión anterior, Ok. con contrato incluido en la gestión anterior. ¿No? O sea, el 30% es de la gestión anterior. Solamente hay un contrato, uno, que se ha suscrito y que han participado el año 2018 y que han ganado no al 108%, ¿a cuánto? Al 80%. Ahora le digo acá, ¿cuánto es la suma de los contratos de obra, de carreteras y puentes que se ha hecho en este gobierno, en el Ministerio de Transportes? 10.094 millones de soles. 10.094. Ese es el valor referencial. ¿Solamente en su gestión? Solamente en este gobierno. Ya. Solamente en este gobierno. No, claro, cuando hablábamos del 30% era el 30% de su gestión. No, en este gobierno, desde agosto del 2016 hasta este momento, se han suscrito contratos por 10.000. Que se han licitado con valor referencial de 10.094 millones. ¿Sabe a cuánto lo han ganado? A 8.900. Es decir, más de 1.000 millones menos. Pero si hubiera sido los contratos, nosotros hay un ahorro de más de 2.000 millones de soles. O sea, lo que hemos hecho, no solamente hemos denunciado al Club de la Construcción, sino hemos tomado cartas en el asunto y actualmente los cambios que hemos hecho en los procesos de licitación dentro del Ministerio de Transporte ha permitido ahorrar más de 2.000 millones de soles. O sea, 2.000 millones de razones para querer... buena hora por eso, entonces... Lo celebramos. Esto es hecho concreto, pero esto es lo concreto. O sea, esto es lo concreto. 2.051 millones de ahorros. También, digamos, de una manera, para mí también lo concreto era saber si efectivamente Obrainsa, a través de consorcio, estuvo, en todo caso, con la respuesta que me voy a quedar, es con la que usted señala que fueron, en todo caso, ganaron licitaciones en el gobierno anterior y vamos viendo. Y en este gobierno ha ganado un proceso. Los otros son procesos del gobierno anterior. ¿No? Y eso ya de la época solos o consorciados. Eso puedo entregarle, pedir al Ministerio de Transporte para que le entregue. Pero mira, Rosana, o sea, hay muchos temas importantes que estamos enfrentando los peruanos ahora. ¿No? Y sale esta denuncia justo y precisamente cuando yo el día de ayer y esta semana reparo de que el tema de Odebrecht no se está tocando. O sea, ha pasado a un segundo plano. Pero, claro, usted apoyó el equipo Lavallato, ¿no? Entonces, el mismo equipo Lavallato es el que está en este momento denunciándolo. Está bien. Entonces, ¿cree que ha pasado algo extraño? Lavallato. Este es Club de la Construcción. Es Club de la Construcción el caso, pero el equipo que está detrás de eso es el equipo Lavallato, el fiscal Vela. Lavallato. Pero digo, ya hay 11 proyectos que Odebrecht admitido. Pero ¿por qué? Estamos de acuerdo con eso. ¿Qué tiene que ver unos casos de corrupción con una denuncia de este tipo, de una acusación puntual? Y en este caso, no crea, a todo el país nos conmociona que el jefe de Estado puede estar siendo acusado de un delito tan grave como este. Falso. Un delito, o sea, es con falsedad. El delito no me parece grave. Porque no existe. O sea, no hay ningún delito acá.
No, la acusación del delito sí, falta que lo corrobore, Por falta que supuesto, pase, por falta toda una supuesto. etapa, pero de todas maneras y ahí es un van a delito en ver, el que usted porque no hay está... argumento. Todo lo que tienen es del viaje que sí. Sí, no es todo lo que viaje, digamos, como le decía, en los aportes de los detalles, que era lo que explicaban hoy día algunos juristas, decían, adquiere verosimilitud todo el testimonio por la cantidad de documentos, de datos precisos, secretarias que han asegurado que lo vieron a usted. Y entiendo que tienen que haberle preguntado por las fechas que usted ha acudido, ¿no? Ni modo que le hayan preguntado por los otros años. Por supuesto. Y las secretarias han dicho, sí, nosotros le atendimos, nosotros le dimos el lacito de auto, le abrimos la puerta. Cheques que se han presentado, ¿no? Como estos, por ejemplo, El en los que manejo se dice interno administrativo de Obra el Insa manejo, claro, es un problema que entiendo, de Obra Insa, ¿no? entiendo Obviamente. que era la manera en que retiraban la plata, los fondos, para hacer luego este tipo de pagos, ¿no es cierto? Que tenía que ser después en efectivo. Entonces, a lo que vamos es, precisamente, el país tiene que estar pasando por una situación como esta. ¿Usted qué cree? ¿Que la fiscal o hay qué extraños intereses podrían estar habiendo, de acuerdo a usted? Aquí, más de una vez se ha comentado, se ha dicho, hasta se ha afirmado que Odebrecht saca presidentes y Odebrecht pone presidentes. Ya, Estamos entonces, a 6 meses de las elecciones. Ya. Lo que quisiera Odebrecht es que en las próximas elecciones haya un presidente que no luche contra la corrupción, que sea permisible con la corrupción. Eso es lo que quisiera Odebrecht. Nosotros estamos desde el 23 de marzo del 2018, fecha que asumimos el gobierno, tomando decisiones así drásticas, frontales con todo lo que significa los últimos la corrupción. acontecimientos precisamente han golpeado, y le digo así con mucho respeto, la credibilidad respecto al tema de la Porque lucha anticorrupción. es todo Un un caso trabajo. puntualísimo como para tener que volver, pero decir, ¿tenía usted los datos de la señora Miriam Morales, que había de alguna manera beneficiado a la madre de a la tía de su prima? ¿Y la lucha anticorrupción dónde quedó, presidente? Estaba demostradísimo. ¿Por qué no la retiró en su momento? Mire, eso está en investigación. No, sí es por cierto, eso, pero eso ahí está en investigación. el hecho era clarísimo y había una decisión política. No, eso no significa que no interfiriera eso con los está en temas y las investigación, investigaciones. y damos todas las facilidades. En el otro tema, estamos hablando del caso Cisneros, Mere, ¿no es han cierto? ido 11 veces. Ya, pero no quiero las 11 preguntarle le por las hemos dado 11 veces, todas. sino por algunos casos o temas muy, muy puntuales. Usted ha Absoluta. dicho, nunca me he reunido, pero queda claro en los audios que usted no ha negado, que está su voz ahí, Sí. está clarísimo cuando la señora Karen Roca dice, yo no me reuní con él, lo estoy asumiendo. Y usted en ese mismo audio asume 2 reuniones, pero luego yo le escucho públicamente señalar que no hubo ninguna. Entonces, permítame y permítale al país tener esas precisiones que son sumamente importantes. Y lo he manifestado. El señor Cisneros ha ingresado en 3 oportunidades, una para ver al señor Máximo San Román, Ya. otra para Karen Roca y otra para Miriam Morales. Ok, entonces Ya. usted nos señala que nunca se reunió con usted. Conmigo no se ha reunido. Pero entonces, ¿por qué en ese audio usted dice que sí? Yo le he saludado. No, en la No, conversación, pero no me he reunido. en la conversación dice, es más, dice, me reuní acá, en esta sala. Precisamente cuando estamos ahí Ajá. en viendo, aclarando por qué habían 3 ingresos y habían mayor cantidad de solicitudes Claro. en la puerta de desamparados, que es lo que se quería aclarar, y finalmente lo digo porque lo que se tiene que llegar es a la verdad, y esa verdad es la que se tiene Claro, que decir, es pero- lo que comento. Entonces, ¿por qué cuando la señora Karen Roca le dice, yo estoy asumiendo, no le pregunte usted, ¿está asumiendo qué cosa? Si se ha reunido contigo. O sea, esa claridad, hay un discurso oficial y hay lo que se escucha en el audio, y eso se contradice notablemente. Eso es lo que No necesitamos. hay ninguna que nos contradicción, porque se pueden sacar de contexto, porque aquí ha habido ya toda una estrategia para grabar y sacar de contexto, ¿no? Entonces, obviamente... Pero ese no está, sí. ¿no? Todos los otros que se conocen como el podcast, sí, ediciones hay un montón. Ya. Pero el otro audio que dura como 1 hora y algo, ese sí está completito y sin editar, porque nosotros lo hemos pasado, obviamente, por ese tipo de peritajes. Hoy mismo ha salido un nuevo hecho respecto al caso Swing, ¿no es cierto? Entonces, en el que señalan que el señor Óscar Vázquez, que era otra persona de absoluta confianza suya, le habría ofrecido 100.000 a Richard Swing. Pero no le sorprende o no le preocupa que alguien muy cercano a usted Pero ¿se podría da cuenta haber que hecho? todo es por versiones de aspirante a colaborador eficaz? O sea, no hay ninguna prueba, no hay ningún testimonio. Eficaz, sin tener ningún A la documento que cárcel, lo prueba. no es cierto que no debería ser así, ¿no es cierto, presidente? Obviamente. Yo también tengo que estar de acuerdo con usted en Obviamente, eso, ¿no? obviamente. O sea, tiene que haber un proceso Tiene que haber un objetivo. proceso y tiene que haber una investigación, totalmente Tiene de que haber acuerdo con esto eso. y pero determinar claro, responsabilidad. lo que- Y si corresponde una responsabilidad, Y lo que todo el dirán peso de la varios ley. es que Todo el peso de la eso ley. se estuvo dando de una manera, pues, Ya. para muchos excesiva,
y digamos, hoy mismo algunos decían, por menos que eso, otros han tenido Sí, ya por una eso. investigación abierta. Por eso. Pero ¿qué tal si me permite, por supuesto, podríamos ir a una pausa comercial y regresamos? Me están Ya. pidiendo aquí en la dirección que, Sí. que vayamos. Ok, regresamos en brevísimos minutos. Esta exclusiva el día de hoy con el presidente de la República, Martín Vizcarra. Presidente, si me permite, porque creo que quedaron pendientes algunas precisiones respecto al tema. Cuando usted dice, claro, en el caso que este presunto posible pago que habría hecho Oscar Vázquez a Swing, usted dice, claro, lo dice un colaborador eficaz, pero hubo un momento en el que entre los tantísimos audios que se soltaron, aparece uno en el que Richard Swing llama a Oscar Vázquez y dice que es de mi pago, diga presidente, estoy necesitado, ¿cómo, cuándo y dónde? ¿Qué sintió cuando escuchó usted eso? Y precisamente que es Fabio Noriega, el abogado de Karen, Sí. que es el contacto con el congresista Pero- Alarcón y es el que a su vez Sí. armó todo este proceso de vacancia express, ¿no? Sí, O sea, pero es todo ello. la pregunta más allá de la grabación, que sí, todo indica que fue él y está clarísimo. Creo, Claro, no, pero no solamente él, sino con quién No, es y con tuvo su todo un entorno o sea, para y que vea, también es cierto, son prácticas que uno no debería estar avalando, de todas maneras. Pero la pregunta y puntual es, ¿qué sintió o qué sensación le generó escuchar a Oscar Vázquez, alguien que ha trabajado tantos años con usted, conversar con Swing de esa manera? Y no lo pero es sacó así de que inmediato. se supone que el señor Swing o Cisneros lo llamó para pedirle plata y decirle seguramente, que el no sé, presidente le dé. pero ya es la respuesta, o sea, no se le ha dado ni un sol, por Claro. lo menos de parte nuestra, no creo tampoco. Claro, no, pero de le llamó la atención, le dijo, Oscar, ¿por qué no lo cuadraste? ¿Por qué le dijiste, oye, ¿de qué plata me estás hablando? ¿No le dijo nada de eso usted a Oscar Vázquez después de escuchar el audio? Obviamente le dije. Y también sobre el dicho de que se le estaba dando un abogado pagado. Claro, pero de su propia voz, ¿había escuchado eso? Sí, y aclaró. ¿Qué claro, le dijo usted? que ni un sol le había dado. Que obviamente en algún momento le había pedido si es que podría ayudarlo y él dijo que no, que no tenía. Otro tema que también ha sido motivo incluso de la apertura de una investigación ha sido esa conversación que tiene usted con Karen Roca, que es grabado por ella, cuando ella le dice puntualmente, usted me está poniendo al abogado, ¿no es cierto? Ya incluso habrían hablado de un presunto fiscal corrupto. Usted, en ese momento, muchos se han quejado, y con justa razón, porque usted no se indigna frente a eso. Mire, ya la relación con Karen estaba rota en ese momento. O sea, ya yo veía que estaba con un problema emocional, que estaba muy temerosa, porque precisamente aquí en Panorama habían Sí. Varios medios, de un rechazo y una negación de todo, ¿no? Entonces estaba muy alterada, ¿no? Entonces cuando va, y incluso con la voz en alto y con grabadora escondida que yo no sabía, yo simplemente la dejaba hablar, ¿no? O sea, la dejaba hablar, ¿no? Porque yo vi de que ya estaba fuera de sí, ¿no? Entonces simplemente terminó y de ahí pedí que se retire, Claro. ya no siguió trabajando. Se vio ya el nivel de la traición que ella cometió con esa relación, digamos, de trabajo con esa de relación tantos de años. tiempo y fue retirada Claro. de laborar, nada más. La fiscal de la Nación ha decidido abrir investigación, pero claro, la suspenden. ¿No es cierto? Por un tiempo. Pero sobre todo, aquí lo que llama la atención es que muchos señalan que está... ¿Por qué? Porque lo que le ha presentado la fiscal anticorrupción está bien motivado, bien sustentado, lo que hace que ella tome esa decisión. Y entre esos hechos que motivan y sustentan ese pedido en todo caso, es que se contaría con el testimonio de algunos exministros o exministras que señalarían que la orden les vino precisamente de Miriam Morales. No tengo la menor duda porque no ha habido ninguna orden. O sea, no tengo ¿Y la menor entonces duda. Miriam Morales habría mentido? No, es que no tendría por qué hacer ninguna recomendación. ¿Pero de por que qué no tantas ministras dirían eso? Pero es que es una especulación que usted manifiesta. No es una especulación. Está en el expediente fiscal. Sí, por eso. Y en el expediente fiscal señala, tenemos los testimonios de personas que aseguran que Miriam Morales les dio esa orden. No, usted ha dicho en ministras, ¿no? Sí, ministras también. No, pero no, por eso, a ver, hay que acceder a esos testimonios. O sea, Ya. el tema es igual cuando
el procurador Amado Enco, él pide que me denuncien en el tema de Chinchero, cuando era ministro de Transporte. Totalmente transparente, todo estaba... Pero involucren al ministro. Muy bien, se involucró y en ese tiempo estaba Pablo Sánchez, de presidente de la Junta de Fiscales, el fiscal de la Nación, y lo que dijo, dado que hay un pedido del propio procurador, vamos a iniciar la investigación preliminar. Se investigó con toda la profundidad y dijo, no hay mérito, y se archivó. O sea, el hecho de que se inicie una investigación preliminar como la que ha iniciado la fiscal de la Nación, no necesariamente significa que hay algún delito. Es inicio de una investigación preliminar, como se hizo en el caso Chinchero, y se archivó. Sí, pero en este caso, como se dice, era el ministro, ¿no es cierto? Y el exministro. En este caso estamos hablando de un jefe de Estado, de un presidente de la República, tanto que se ha señalado que nunca antes en la historia republicana se había dado una situación como esta. Qué bien, ¿no? ¿Es cierto? Qué bien, que no haya diferencias entre los ciudadanos. Y eso es lo que yo estoy implantando aquí en el Perú, que no haya diferencia entre los ciudadanos. Que el representante del país, el presidente, se acoge y se somete a la investigación. O sea, no tengo ningún problema. Pues, o sea, que digamos que un jefe de Estado se ha investigado. Pero, o sea, que haya esta independencia para que lo pueda investigar. Otra cosa es aceptar de que haya alguna responsabilidad, que lo tengo absolutamente claro que no hay ninguna responsabilidad. Pero aquí, o sea, se puede iniciar una investigación y que se haga. No hay ningún problema. Y es lo que queremos, que no haya peruanos de primera y de segunda. Y aquí lo que yo voy a ratificar es que todo lo que se ha manifestado ahora por este aspirante colaborador eficaz es falso. Y que detrás de ello hay intereses poderosos. A mí no me ha temblado la mano cuando, por las circunstancias, he tenido que cerrar constitucionalmente el Congreso. Y eso obviamente ha generado enemigos. Claro, bueno, digamos, todo poder genera por supuesto, detractores, genera enemigos, todo poder. No, es que hay poder que se allana al statu quo. Hay poder que convive con la corrupción. El poder que yo ejerzo combate la corrupción. Pues que por eso mismo duele tanto. Por eso es que en un sector ha estado impactado precisamente con todas estas revelaciones. Carlos Caro Coria, una persona que todo el tiempo ha estado defendiendo las posiciones desde su visión de constitucionalista de la presidencia de la República. Y miren lo que pone hoy día en un Twitter. No es solo el dicho de un colaborador eficaz. Se tiene las facturas y los cheques del pago de 1 millón de Obraíza Vizcarra. El mail del propio Vizcarra y la factura de alquiler de la avioneta. Es una versión corroborada, ¿no? Lo dice cualquier persona. Carlos Caro Coira. Ay, perdón. Estamos hablando del penalista. Por menos que esto, PPK renunció. No, pero está mezclando los dichos respecto al pago del millón con la factura y los correos que sí están aceptados y que tuvieron un fin específico de el apoyo como responsabilidad social que hizo la empresa para trasladar a funcionarios públicos de Bolivia para hacer un trabajo en beneficio de la región en la cual iban a trabajar. Entonces está mezclado, por eso es que mezcla lo que sí está aprobado y que no es ilegal con lo que no está aprobado. Entonces, lo que está hablando es respecto a la cantidad de elementos que están de alguna manera configurando toda esa situación. Pero a lo que yo iba, y discúlpeme que lo interrumpa, es cuando dice, por menos que esto, PPK renunció. Es cierto que varios congresistas que han estado siendo entrevistados en las últimas horas han dicho que en este momento apostar por la vacancia sería peligroso. El único pronunciamiento en todo caso que yo he podido ver ha sido el de UPP, ¿no es cierto? Que ha hablado, pero si esto fuera creciendo y empezara a enrarecerse aún más el ambiente político, ¿cabe la posibilidad de una renuncia, presidente? En absoluto. Yo tengo 3 compromisos de aquí al 28 de julio del 2021. 3. 1, terminar de derrotar la pandemia del COVID-19 y empalmar este trabajo con la inmunización a través de las vacunas. O sea, ese es el principal objetivo. El segundo, una reactivación económica, pero que genere puestos de trabajo. Para que la población nuevamente sienta en sus bolsillos ingresos para poder afrontar todo el efecto negativo que tuvo la pandemia socialmente. Ese es el segundo. Y para eso incluso ayer hemos empezado como un complemento a la reactivación económica la transferencia del segundo bono, que va a llegar a 8.400.000
Y de familia. manera, digamos, ya Mucho más seleccionada, ordenada, mucho y más está bien, ordenada, está porque bien, digamos, la vez perfecto. pasada le llegó a varios Sí. a varios jóvenes que incluso tenían trabajo y todo. Ya ha habido una depuración. Ha habido una depuración, ha habido un mayor filtro. Ese es el problema de no tener información actualizada, que lo hemos actualizado en esos meses. Y el tercer objetivo es garantizar elecciones transparentes, libres, para que la población permita elegir, tengan la posibilidad de elegir a su próximo presidente, a su próxima plancha presidencial y un Congreso que realmente luche contra la corrupción, termine la reforma política y judicial, que un presidente y autoridades que tengan sensibilidad social. Yo hoy día he estado en el Agustino, y una señora se me acercó y me dijo, gracias, presidente, porque usted nos hace y no nos dejamos engañar fácilmente. ¿Y a qué se estaría refiriendo? Digamos, porque hay temas de cifras y eso también tenemos que confrontarlo. Se está Primer refiriendo, país por millón de habitantes que tiene las cifras más altas. Se está digamos, refiriendo, tenemos todos los primeros puestos en contra, ¿no es cierto? Y se está refiriendo esta señora en que había mafias de diverso índole en nuestro país, que eran intocables y que nosotros, con mucha decisión y firmeza, las hemos enfrentado, sabiendo lo que nos exponíamos, sabiendo que ahora, o sea, se están cobrando la revancha. Sí. Y por eso es que después de cada uno de estos titulares, ¿quién sale a ver y atacar? Los Mulder, los Vitocho. Pero ya no están, pues. Pero no, pero ya no están en el Congreso. O sea, por eso es lo que yo voy. Antes se podía decir, el Congreso fujimotesinista, pero ya no está ese Congreso. Pero son las corrientes políticas. Digamos, han sido los fiscales Lavallato los que están investigando. Son las corrientes políticas que están detrás de ellos y que obviamente se sienten afectados. O sea, por eso digo, el fiscal Vela, el fiscal Germán Juárez han sido manipulados para poder hacer esta denuncia. Han recibido una declaración de un aspirante a y de alguna manera ha salido a la luz. O sea, ¿por qué? Sí, de alguna manera, ¿no? Por eso. Una investigación reservada, de alguna manera, ¿no? De alguna manera. Sí, como venía pasando anteriormente. De alguna manera. ¿cierto? Se da cuenta. Entonces, por eso, extrañamente, cuando ahora se ha aceptado que Olmos, el proyecto más importante en Lambayeque, con corrupción, Palo Redondo. Pero lo que pasa es que me cuesta todavía articular Olmos, todas las nuevas revelaciones con lo del stock. Y nosotros, combatiendo el Club de la Construcción, en estos 2.000 millones de soles menos que han sido adjudicados, haciendo la misma cantidad de obras. Para que no nos gane el tiempo y no dejemos de hablar de temas de Estado y hablando del COVID, ¿no? Sí. Que usted me dice que quiere terminar esa tarea, ¿cómo la vamos a terminar? Pero de manera eficiente, por todos los cuestionamientos que han habido respecto a las pruebas rápidas, a que no se utilizaron las pruebas moleculares, a que somos el primer país en el número de contagios, muertes. Vamos, que el panorama ha sido desolador, presidente. ¿Panorama, el programa? No, el panorama COVID. La gestión suya respecto al panorama COVID. Y le digo, la curva de las últimas 8 semanas. 8 semanas. 8 semanas, después de un trabajo intenso, pero de todos los peruanos, para combatir con todos los problemas estructurales que tenemos. Es que es muy fácil decir, ¿y cómo tal país le ha ido mejor? Cuando tenía 10, no, pero porque, digamos, es cierto que... Pero estábamos a punto de entrar a la OCDE. Estábamos supuestamente con una... además, teníamos unas reservas increíbles. O sea, tan mal no estábamos como para quedar en el último lugar, ¿no es cierto? Es la ilusión que nos habían vendido. Ya, pero queríamos entrar a la OCDE porque teníamos crecimientos significativamente buenos, pero no teníamos un sistema de salud que atienda lo mínimo de la población. O sea, pero, no puede ser, o sea, queríamos vivir, o sea, no, en base a un maquillaje, que ya teníamos, en base por supuesto, a un maquillaje, sí. No, es que era solo maquillaje, pero entonces tenemos que ir a la parte estructural. En la parte de gestión, es cierto que hay problemas estructurales y durante toda la primera etapa nosotros hemos señalado, ojo, hay que ser conscientes de los problemas estructurales desde aquí, desde el panorama. Y los pero hemos cambiado, eso no quita que también haya habido un tema de gestión. En el tema de gestión, ¿usted cree que no se ha fallado absolutamente en nada? Hay muchos errores, por supuesto, y cada vez que salgo en las conferencias,
asumo los errores, o sea, soy Por eso, autocrítico. sobre todo el tema del último lugar, Soy ese es el que duele. Soy autocrítico, pero vea ahora cuál es la situación y cuál es la tendencia. Vea ahora, en este momento, cuál es la situación. Estamos nosotros, en este momento, como teníamos tanta limitación, el Perú, y entonces 40% negativa. Ya, en 3 meses recuperamos 30 puntos de esa caída. En 3 meses. Claro. Así como dice, fue grande la caída. No hay un país del mundo que haya recuperado pero en 3 meses. quienes nos están mirando dirán, bueno, se cayó tan bajo que cualquier respiro, que bueno. cualquier muevo un músculo y ya subí. Entonces ¿No es usted me reclama de que por qué bajamos. No, Cuando le digo que suba, dice cualquiera puede subir. No, lo que yo le digo es que después de caer tan bajo, el tema habría sido, el gol, el aplauso habría sido no caer tan bajo. Porque es que tuvimos que hacerlo porque cerramos la economía. Porque si no, los 500.000 los muertos. Claro. Ahora, eso es lo que priorizamos. Sí. Y ahora, en esa misma línea, hoy día hemos comenzado, ayer y hoy día, a vacunar. Pero se está generando conciencia cívica y eso estamos mejorando. Y en ese contexto está preocupando el anuncio de clases presenciales, sobre todo cuando tendríamos que estar súper atentos para no tener que pasar por una segunda ola, pero se anuncia clases presenciales. Sí, para marzo del próximo año. Pero, o sea, tenemos 6 meses por pero delante. todavía no vamos a tener las vacunas. Nosotros esperamos que en el primer trimestre ya se comience a vacunar. Pero eso no es peligroso. Digamos, confiando en que que la vacuna llegue antes, cosa que los niños tampoco van a ser vacunados. Pero sin embargo, niños no están dentro del estudio para la vacuna, porque la mayoría de los niños no tiene mayor efecto, la gran mayoría de los niños. O sea, lo que sí hay que vacunar es a los profesores, más aún si están dentro de la edad vulnerable, a ellos hay que vacunar. Entonces, tenemos una estrategia y un cronograma que estamos intensamente trabajando. Yo personalmente he estado en la Universidad Cayetano verificando cómo se aplica la vacuna a los voluntarios. He estado con el doctor Málaga, jefe del equipo. Y ella tiene respaldo porque se quejó bastante, ¿no? De que lo dejaron casi a su suerte porque las trabas burocráticas impedían que pueda avanzar con esta prueba molecular. He estado con él, hemos conversado. Luego con el doctor Ticona en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde están haciendo también lo propio, ¿no? Entonces, la vacuna Sinopharm está avanzando muy rápido su fase 3 aquí en el Perú con la cantidad de voluntarios. Se quieren 3.000 voluntarios. Se abre para que se inscriban. En 15 minutos hay 10.000 voluntarios. ¿Y ya tenemos todo el sistema de refrigeración que se va a requerir para eso? Porque eso también es el otro súper gran reto. Sí, pero es que hay que ver finalmente, y estamos en esta etapa de evaluar con qué vacuna vamos a priorizar. Porque, por ejemplo, la vacuna, si fuera china, de Sinopharm, requiere un estado de conservación entre 2 grados y 8 grados. Es decir, como un frigider. El de su casa, el de mi casa, cualquier. Y es la misma, el mismo sistema logístico de lo que hoy día se está vacunando. O sea, se saca el material de los conservadores y se va en los coolers. Y simplemente te vas y no tienes ningún problema. Pero hay algún tipo de vacunas que sí requiere una logística muy sofisticada. Entonces hay que ver si es que ese tipo de vacunas es la que tenemos que implementar acá. Es parte de lo que está evaluando en esta etapa el equipo técnico, ¿no? Entonces, porque podría ser una vacuna que requiera mantener la misma a 70 grados bajo cero. No tenemos cadena de frío para ello. O sea, comprar la cadena de frío sería más caro que la propia vacuna. No tendría sentido. Entonces, eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Y lo más importante es que ya se está programando todo el equipo que va a trabajar, las Fuerzas Armadas, las enfermeras que son las que aplican. Para este nivel de distribución que va a ser importante. El desarrollo logístico la es todo un trabajo. La Organización Mundial de la Salud lanzó la iniciativa COVAX Facility, donde dice que ellos manifiestan que nadie está seguro si todos no estamos seguros, ¿no? O sea, nadie está seguro si todos no estamos seguros. Entonces, propone la Organización Mundial de la Salud de que
en todo el mundo se vacune por lo menos el 20% de la población a través de esta iniciativa. Y ya hemos pagado nosotros el adelanto que decían para ese 20% de la población. Pero eso es a través de la iniciativa de la OMS. Pero estamos por otras alternativas directamente con los laboratorios, complementando, buscando que podamos tener la logística necesaria para llegar. El empleo. Hoy día también en un diario leía que tuvimos la caída más alta también, ¿no es cierto? En desempleo. Y también la recuperación más alta. No, o sea, porque dice que vamos, del empleo informal, pero el empleo formal va a tomar un montón de tiempo y pueda recuperarse. Un año. ¿Un año? Un año. ¿Sí? Un año. En 2021 debe estar... optimistas estamos? Pero... ¿Sobre qué base? Sobre base de las proyecciones que se está haciendo de la inversión pública que tenemos prevista. Así como este año va a caer la economía, producto de la crisis sanitaria más grave de la historia, el próximo año la proyección de crecimiento de la economía es del 10%. O sea, el próximo año vamos a crecer 10% de la economía. Y crecimiento de la economía va de la mano con crecimiento del empleo. Entonces, estamos trabajando responsablemente para todo ello. Y estamos trabajando de manera descentralizada. El Arranca Perú que hemos hecho es con los 180 municipios provinciales. O sea, no estamos haciendo mantenimientos e inversión en las grandes carreteras, la Panamericana, no. Estamos llegando a los pueblos más alejados, donde nunca ha llegado. O sea, cuando yo voy a una provincia, mañana viajo nuevamente, yo viajo toda la semana, mañana viajo al norte del Perú, cuando llegamos, no dicen hace 10 años, hace 15 años, esta carretera, nunca el Estado le ha intervenido, nunca. Estamos llegando y así estamos trabajando, generando trabajo, pero generando productividad, porque son zonas productivas que tenían que salir en una trochita o en una semilla. Que es el Perú, ¿no? Y es el Perú. Y así estamos si algo requiere el Perú es infraestructura. Totalmente descentralizado. Pero en infraestructura se podría decir que su gobierno, en todo caso faltan varios meses, ¿no? ¿Está satisfecho con lo que se ha avanzado? Porque esa es una brecha que no se ha logrado superar y que se ha cerrado parte de la brecha. Obviamente, estos 7 meses que estamos de pandemia ha generado... Claro. Yo hace poquito me he hecho una ruta hasta Piura y la verdad que uno tiene autopista que vas a 100 kilómetros por hora y luego pasas por zonas donde estás a 25 kilómetros por hora. Entonces vas entre 100, 25, 125, o sea, también no está la brecha. No, es que lo que falta ahí es hacer las vías de circunvalación. Por ejemplo, en Chimbote, estás yendo en una autopista y luego tienes que cruzar Chimbote para ver. Entonces tienes que hacer la circunvalación que la estamos licitando próximamente. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Hacia el sur, llegamos solamente hasta Pisco, ya en este año llegamos hasta Ica y seguimos pasando en doble vía, doble carril. Porque además, bueno, acá también nosotros en el programa alguna vez hicimos una relación de todas las obras pendientes, que por temas burocráticos, el destrave famoso, no podían salir adelante. Aquí nomás, el tema de la Costa Verde. En eso también se está avanzando porque es la inversión pública la que, como usted señala, va a poder colaborar mucho. Yo en este mes he estado viendo las obras más importantes por el monto de inversión que tenemos en Lima. He estado la semana pasada en el tramo 2 de la línea del metro, ¿no? Y hemos visto que en ese tramo, incluso hemos probado ya el metro mismo, los vagones, la locomotora, y esperamos nosotros que antes que termine el gobierno podamos ya estar usando una parte del tramo 2 del metro. Ya están terminando de construir la nueva torre de control en el aeropuerto Jorge Chávez y están el movimiento de tierra para la segunda pista. Estamos trabajando, he estado en Chancay, inversión privada. Es decir, los capitales privados confían en el Perú. En Chancay está por iniciarse, ya están los trabajos físicos. Pero esas obras tienen que ir acompañadas de las obras pequeñas que le solucionan el problema al poblador más alejado. Y estamos llegando a eso. Y ya porque ya veo que también me están pareciendo que ya el tiempo se está agotando, estoy abusando de su generosidad. El tema de esta ley que se ha dado en el Congreso respecto a que serían incorporados estos maestros interinos a los 14.000. Yo he sido gobernador regional de Moquegua, 2011, 12, 13, 14. Los 4 años que fui gobernador, Moquegua salió primer lugar a nivel nacional en las evaluaciones censales que hace en comprensión lectora y lógico matemática, lo que indica la importancia que le doy a la educación. Y para tener buena educación requieres tener buenos docentes. Entonces la meritocracia es fundamental.
Por eso la ley que rige todos los cambios que ha hecho para mejorar la educación no puede perforarse con este tipo de decisiones del Congreso. La va a observar, obviamente. Lamentablemente, se tiene que observar, ¿no? Pero es que hay muchos docentes que hacen gran esfuerzo para capacitarse, para estudiar, para seguir maestrías, para postulan y califican y aprueban. Entonces no puede decir, vamos a incorporar estos 14.000 que no aprobaron. Entonces, ¿qué mensaje le damos a todos los que se esfuerzan? No te preocupes, porque después sale una ley y te va a incorporar. Yo creo que la educación es un tema tan importante como para jugar con ella. Entonces, comprendemos también la situación de los 14.000 personas. Hay que ver una salida, hay que darles la capacitación, el estudio, hay que determinar por qué es que no aprobaron para luego facilitar, pero no por ley aprobarlo, ¿no? Entonces, además, el más afectado va a ser, como siempre, el sector público, en este caso la educación del es Estado, tan que es la que importante. necesita Una salud precaria, con una salud, con una educación que sea tratada de manera irresponsable, entonces son los cimientos. Y tenga la seguridad que esta pandemia, a pesar que nos ha golpeado tremendamente, está dejando un sistema de salud mucho más fortalecido. Y esa es la meta que tenemos de aquí al 28 de julio de 2021. Y la vamos a necesitar además, ¿no? Falta todavía las consecuencias que va a dejar en otros campos, pero en fin, no le quito más tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado dispuesto. No, y siempre estamos, y como yo lo he dicho, nosotros no nos corremos. Cuando hay una denuncia, estamos aquí, dando la cara, poniéndonos de frente al pueblo al cual nos debemos. Su programa normalmente es muy crítico del gobierno. O sea, no se puede decir que Panorama es un programa afín, porque tampoco hay programas afines al gobierno. Hay los que nos dan y los que nos golpean, ¿no? Su programa, respetamos la libertad de prensa, nos da, pero sin embargo, usted me invita y estoy aquí para aclarar y salir con la frente en alto. Y seguiremos luchando contra la corrupción y no daremos un paso atrás en este objetivo. Y con gestos, presidente. Y con gestos, por supuesto, acciones concretas. Así es, muchísimas gracias. No, gracias, Roxana, muchas gracias. Nosotros nos damos una brevísima tanda comercial y seguimos con más aquí en Panorama.